Hola a todos, en este video vamos a hablar del movimiento armónico simple, uno de los movimientos más importantes en el estudio de la física básica. Habíamos mencionado antes que una oscilación debía cumplir con las condiciones de ser un movimiento repetitivo, es decir, pasar por los mismos puntos y además hacer un movimiento alrededor de un punto de equilibrio, que venía siendo esta línea punteada azul. Al igual que esta oscilación, en la naturaleza y en nuestro entorno podremos encontrar muchos movimientos que cumplan estas dos condiciones. Sin embargo, para nuestro estudio posterior, vamos a concentrarnos en el movimiento armónico simple, que es uno de gran importancia, pero que tiene algunas condiciones adicionales. Veamos cuáles son esas condiciones. Para que un movimiento, además de ser oscilatorio, se considere armónico simple, debe existir una fuerza que lo devuelva a su punto de equilibrio, es decir, una fuerza recuperadora. Tal fuerza existe, por ejemplo, en el resorte. Si observamos en cámara lenta, cuando el resorte se estira, este trata de encogerse y para ello ejerce una fuerza. Y cuando se encoge, trata de estirarse para volver a este punto inicial. Recordemos que este punto es en el que quedaría el resorte si dejara de moverse. Entonces, la tendencia del resorte es a ejercer una fuerza para volver a ese punto. La cuestión es que una vez ejerce la fuerza para subir, la inercia hará que él siga hasta arriba y por eso después deberá hacer una fuerza para bajar y de nuevo la inercia lo lleva hasta este extremo. Siempre y cuando no se considere fricción, este movimiento podrá continuar a lo largo del tiempo. Entonces una segunda condición, aparte de la existencia de esta fuerza, es que no exista fricción. Entonces cuando el resorte ofrezca muy poca fricción, podremos despreciarla y considerarlo un movimiento armónico simple. Además de esto, ¿qué podemos decir? Esta fuerza recuperadora, si observamos, es proporcional a la elongación. Cuando se estira por completo el resorte o se encoge, la elongación es máxima y la fuerza también es máxima. Pero cuando la elongación es cero, es decir, cuando pasa por el punto de equilibrio, observen que la fuerza también es cero. Entonces vamos a tener ahí una relación de proporcionalidad. Esta relación de proporcionalidad es conocida como la ley de Hooke. La ley de Hooke plantea que la fuerza es igual a una constante de elasticidad multiplicada por la elongación, siendo por tanto directamente proporcionales. Si la elongación es cero, la fuerza va a ser cero. Si la elongación aumenta, la fuerza aumenta. Si la elongación se reduce a la mitad, la fuerza se reduciría a la mitad. Las unidades se muestran aquí. Obviamente, si se trabaja en centímetros la elongación, la constante deberá ser Newton sobre centímetro. Veamos ahora cómo construir una representación gráfica o una representación en el plano cartesiano para describir el movimiento armónico simple. El ejemplo por excelencia es el sistema masa-resorte, entonces vamos a analizarlo de esta manera. Tenemos que esta masa va a bajar y va a subir a lo largo del tiempo, y si despreciamos la fricción, ese movimiento se conserva intacto. Entonces, lo que va a hacer esta gráfica es representar la elongación con X a lo largo del tiempo. Es decir, que aquí se irá mostrando cómo el resorte sube, pero mientras el resorte sube, el tiempo va transcurriendo. Entonces cada vez se irá mostrando más hacia la derecha, indicando pues que estas posiciones se irán dando a lo largo del tiempo. Entonces vamos a mostrar cómo construir esta gráfica para cuando tenemos un movimiento del resorte con amplitud de 6 centímetros, es decir que la máxima separación del punto de equilibrio de la masa va a ser 6 centímetros por arriba y 6 centímetros por abajo, y que el periodo de oscilación, es decir, el tiempo que tarda en hacer una oscilación, sea de 4 segundos. Entonces, tenemos que para un periodo de 4 segundos la frecuencia va a ser 0,25 Hz. Veamos entonces qué sucede a lo largo del tiempo. Tenemos que la elongación va variando, tal como se había descrito, máximo 6 y llega
lo más abajo es -6, pero el tiempo va transcurriendo, el tiempo medido en segundos. Y tenemos que al interceptar estos dos factores se me va formando esta gráfica que describe el punto rojo. Entonces nos lleva a pensar que la elongación de la masa podría ser descrita con la función seno debido a la gráfica. Entonces podemos apreciar que esta gráfica es muy informativa y si no conociéramos este objeto, si no lo pudiéramos observar, perfectamente podríamos con la gráfica caracterizarlo, siempre y cuando entendamos la correspondencia que hay con el sistema masa-resorte. En primera instancia, ¿cuál sería la amplitud? Simplemente bastaría con observar cuál es la máxima altura que alcanza la gráfica. Siendo cada altura las elongaciones a lo largo del tiempo, la máxima elongación es 6 y en la parte negativa -6. Entonces es un dato que fácilmente podemos verificar del gráfico. Tenemos además que el resorte hará una oscilación completa cuando él suba, baje hasta el extremo inferior y vuelva al punto inicial. Entonces tenemos que su correspondiente gráfico hace este movimiento y habrá hecho una oscilación completa cuando la gráfica también haya subido, haya bajado y vuelva al punto inicial. ¿Qué podemos decir entonces? Que esta parte o esta fracción de la gráfica es una oscilación. Tendríamos entonces una segunda oscilación, una tercera, una cuarta y finalmente una quinta oscilación. Entonces el resorte continúa repitiendo los mismos puntos. Como podemos observar ya a partir de allí, ya esta parte repite lo que se mostró acá. Este punto sería una repetición del que teníamos aquí. Cada uno de estos es una oscilación o un ciclo. Adicionalmente, podemos observar que el tiempo necesario para que se haga una oscilación son 4 segundos. Una siguiente oscilación son otros 4 segundos y así continúa a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que, entendiendo que el tiempo en hacer una oscilación es el periodo, entonces cuando observemos esta gráfica simplemente bastará con observar cuánto tardó en hacer una oscilación y allí tendremos el periodo. Cabe resaltar que el periodo también se podría medir no solo desde el punto intermedio, también lo podríamos medir desde un extremo. Por ejemplo, si yo decido determinar la oscilación a partir de este punto inferior, entonces simplemente debo esperar que el resorte suba y vuelva a ese punto inferior, habiendo así recorrido todos los puntos posibles. Entonces observemos que mientras el resorte hace eso, lo que hará en la gráfica es también todo este movimiento. O sea que desde este punto hasta acá también se podría entender como una oscilación. Y tenemos que el tiempo transcurrido desde 11 hasta 15 segundos son los 4 segundos que caracteriza al periodo. Entonces tenemos allí también otro factor que podemos caracterizar de esta gráfica. Adicionalmente, de estas gráficas podríamos determinar en qué momentos se alcanza la máxima elongación o amplitud. Aquí tenemos, por ejemplo, que en un segundo tenemos la máxima elongación. Esta máxima elongación se vuelve a repetir a los 5 segundos. Después se vuelve a repetir a los 9, que es cuando se ha realizado pues una oscilación completa. Entonces podremos determinar en qué punto se alcanza la máxima elongación o la amplitud, o también la amplitud pero en la parte negativa, por ejemplo a los 3, a los 7, a los 11, a los 15 y a los 19. A su vez podríamos determinar entonces en qué momentos el objeto pasa por el punto de equilibrio. Tenemos entonces que es cuando la elongación es 0. Tendríamos entonces a los 2 segundos, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10 y así sucesivamente. Entonces son datos que podemos ir sacando de esta gráfica. Además, podríamos observar algunos otros factores y es cómo se visualiza la gráfica si estas características cambian. Por ejemplo, aquí tenemos un periodo de 4 segundos. ¿Qué pasa si lo disminuimos a 3? Obsérvese cómo entonces un ciclo se realiza es cada 3 segundos.
¿Y qué pasa si lo reducimos a 2? Entonces ahora el ciclo se realiza cada 2 segundos y obsérvese cómo el resorte se mueve entonces a mayor velocidad, porque debe realizar esta oscilación completa en 2 segundos. Y obviamente, si vamos reduciendo el periodo, la frecuencia se aumenta, porque son dos elementos inversos. Entonces puedo poner periodo de 1. Obsérvese los cambios que hay en la gráfica. Cada vez se hace más estrecha a medida que el periodo disminuye, porque el periodo ahora es un segundo, es decir, que en un segundo tiene que hacer el ciclo completo. Y fíjense cómo el movimiento del resorte también cambia. Este es el mínimo periodo para el cual se ha diseñado este simulador. Y fíjense cómo la frecuencia se ha hecho máxima. 2 Hz indicando que en un segundo hace 2 oscilaciones. O sea que cada oscilación toma 0,5 segundos. Y se observa lo más estrecha posible esta gráfica y entonces en un segundo se observa que se hicieron 2 ciclos. Volvemos entonces a la normalidad con 4, podemos ponerlo el máximo y es cuando más amplia se ve la gráfica, es cuando tiene un máximo periodo. Ahora también podemos variar la amplitud. Observemos entonces las diferentes gráficas que se me formarían para diferentes amplitudes. ¿Qué pasa si tengo una amplitud de 7? Se me forma una gráfica más alta y también va a llegar más abajo. Y una de 8, pues aún más alta y más baja. Pero el tiempo sigue siendo el mismo porque no he variado el periodo. ¿Y qué pasa si las hacemos más pequeñas? Fíjense cómo se me van formando gráficas muy pequeñas y entonces el resorte únicamente sube y baja pues muy poco. Tenemos entonces aquí la mínima amplitud para la que se ha diseñado. El periodo sigue siendo 4 segundos, pues es un ciclo el que se realiza en esos 4 segundos. Pero ahora el resorte sube muy poco y baja muy poco, lo cual se visualiza en la gráfica. ¿Y qué pasa si lo ponemos al máximo? Pues el tiempo sigue siendo el mismo, pero ahora el resorte tiene que subir mucho más y bajar mucho más. Entonces esto nos va permitiendo visualizar la gráfica para diferentes oscilaciones. Y así podemos entonces usarla como una herramienta que nos permita verdaderamente describir cada oscilación del movimiento armónico simple. Por último, ¿cómo podemos explicar que la amplitud se mantenga igual a lo largo del tiempo? Porque el resorte no deja de oscilar. Simplemente porque al ser un movimiento armónico simple estamos afirmando que la fricción es igual a 0. Entonces, si no hay fricción, la energía no se pierde y se mantiene a lo largo del tiempo.